Hoy en la entrevista previa al concierto tenemos a una voz indisociable absolutamente de la historia de esta emisora, José Luis Tellez. Muy buenas noches, tardes, José Luis. Muy buenas noches, Luis. Muy buenas noches, señoras, señores. Muy buenas noches a todos los que están al otro lado del éter, escuchándonos, impacientes ya por gozar la música de Revueltas y de Aisler. Escuchándonos, y algunos incluso pueden vernos. Algunos nos pueden ver en streaming en la página web de la Fundación Juan Marc, en Canal Marc, o en la página web de Radio Televisión Española. José Luis Tellez, que ha realizado programas históricos en esta emisora. Llevábamos años, José Luis, sin compartir micrófonos. Hoy es un día muy afortunado para mí para volver a compartir micrófonos contigo. José Luis ha hablado mucho en esta emisora, habla mucho también habitualmente aquí en Madrid, digo mucho en el sentido de frecuentemente. Hay quien dice que demasiado. Muchos de los aquí presentes seguro que lo han escuchado en el Teatro Real, donde desde hace años presenta admirablemente cada una de las representaciones operísticas que allí se realizan. Y José Luis es también el autor de las notas al programa de este ciclo, unas notas que recomendamos encarecidamente su lectura el pasado miércoles, lo volvemos a hacer hoy y lo volveremos a hacer en los miércoles sucesivos. Y también decimos que, aparte de que aquí en la Fundación Marc se entrega gratuitamente este librito, quien esté lejos de Madrid también puede descargarlo de la página web de la Fundación Juan Marc. Decía que José Luis ha hablado en esta emisora durante muchos años, también ha escrito mucho sobre música, es autor de un extraordinario librito, y lo digo no el diminutivo por su volumen, no por su entidad, de acercamiento a la música. Se llama Para acercarse a la música, un libro de 1981. En 2013 publicó Paisajes imaginarios, escritos sobre música y cine, en la editorial Cátedra, y su libro más reciente del pasado año es este que podemos ver aquí, la portada ahora mismo aquí proyectada en la pantalla de la Fundación Juan Marc, La contraseña del infinito, 47 relatos musicales. Hemos comenzado, José Luis, escuchando al propio Hanns Eisler, que junto con Silvestre Revueltas es el protagonista de las vidas paralelas, de las disímiles vidas paralelas de esta tarde, cantando una canción de la obra de Bertolt Brecht, Cabezas redondas y cabezas puntiagudas, la canción del efecto vivificador del dinero, una grabación del propio que cantaba el propio Eisler y realizada en el año 1958. Una de las muchas virtudes de Eisler es que sobrevivió hasta el final a su relación con Bertolt Brecht, que era un jibarizador del talento ajeno prácticamente. Tuvo muchísimo mérito eso realmente, porque Brecht es que acabó peleado con todo el mundo. Es el caso famoso de Kurt Weill, con el que hizo algunos trabajos verdaderamente memorables. Aquí en España se ha visto sin ir más lejos Mahagoni, la versión operística, hace pocas temporadas, y sin embargo acabaron, cada uno en una dirección. También le pasó con otros colaboradores. El caso de Eisler es verdaderamente notable porque se conocieron en el año 30, empezaron a trabajar allí ya. Precisamente una de las primeras cosas que hace Eisler para Brecht es Cabezas redondas y cabezas puntiagudas, las canciones. Y luego van los dos de viaje a la Unión Soviética, y luego cuando llega Hitler, los dos irán a Estados Unidos, coincidirán allí, y luego vuelven a regresar otra vez en momentos diferentes, porque a Eisler le echan directamente, le echan por rojo, así, porque claro, eran muy liberales aquellos chicos, y consistía en que el que no estaba en la pequeña onda poética y política de ellos, pues ese ya era un subversivo. De hecho, a un hermano de Eisler le metieron 4 años en la cárcel acusándolo de terrorismo sin pruebas. Eso es el país ese tan democrático que llaman los Estados Unidos de América, ¿no? Y bueno, entonces... Ya lo acusaron, por supuesto, de ser un espía soviético. Por supuesto, de ser un espía soviético. Y de actividades antiamericanas. Y todo esto. Y hubo además ahí un manifiesto que lo firmó mucha gente, que además aportaron dinero. Chaplin, estuvo Thomas Mann, y luego en otro distinto estuvo Leonard Bernstein, yo qué sé, precisamente para apoyarle económicamente, buscarle una buena defensa letrada, ¿no? Y nada, no sirvió para nada. Al final, pues lo mandaron para Europa, y claro, pues es cuando se fue a la República Democrática Alemana, cuyo himno escribió, el de Resucitados de las Ruinas, Auferstanden aus die Ruinen, que bueno, ahora ya con esto que ha pasado después, que le han llamado, muy mal llamado, la unificación, ¿verdad? El himno pasado a mejor vida. Pasado a mejor vida, pero bueno, ahí está, ¿no? Y entonces...
su relación con Brecht continuó y continuó después, cuando ya están los dos en Europa nuevamente. Bueno, se extendió a varias obras: Galileo Galilei, la historia de Simone, Zweig en la Segunda Guerra Mundial, Gerpuntila, el señor Puntila y su criado Mati. Que vimos hace años en la Abadía, maravillosamente. Claro, es una obra magnífica. Con la traducción también de Miguel Sáenz, que por cierto también es el traductor de todo el teatro de Brecht, de quien veíamos la traducción de la canción con la que hemos iniciado esta tarde. Sí. Y bueno, y esa colaboración continuó hasta el final, hasta que falleció Eisler. Debía ser un hombre de muy buen, ¿cómo te diría yo?, de muy buen carácter, ¿no? Porque para soportar a Brecht no creo que fuese una cosa tan sencilla. No, ¿no? Y la muerte de Brecht en el 56, parece ser que fue un mazazo importante para Eisler. O sea, fue una pérdida. Sí, claro, sí. Trabajaron mucho en el Berlin Ensemble, claro, en Berlín, y la muerte de Brecht fue un golpe para él muy duro del que recuperarse. Parece. Que además el Berlin Ensemble es interesante considerar que, bueno, estas disímiles vidas paralelas, que en este caso concreto no son tan disímiles, porque tanto Eisler como Silvestre Revueltas, el otro protagonista, pues son dos comunistas notorios, y en el caso concreto del Berliner Ensemble, la hermana, una de las hermanas de Revueltas, Rosaura Revueltas, una excelente actriz que se le fastidió la carrera precisamente por roja, le fastidiaron la carrera. Luego vino a Europa y en una temporada determinada colaboró con el Berliner Ensemble, que creo que es la única persona americana que ha trabajado con el Berliner Ensemble. O sea que realmente hay más relación entre Eisler y Revueltas de la que a priori se podría pensar, no tanto por la relación entre ellos dos como por la cantidad de elementos de la historia de la primera mitad del siglo XX en la que ambos están concernidos. Yo creo, de hecho, que de las intersecciones que se pueden trazar entre las cuatro parejas que hay en este ciclo, esta es la intersección quizás más interesante. Sí. The Forgotten Village, El pueblo olvidado, una película del año 41 de Herbert Klein, que tú que eres tan cinéfilo, tú fíjate que estaba yo pensando que esta película, que es del 41, el año anterior se estrenó una película de John Ford sobre las uvas de la ira de John Steinbeck, sí, que va exactamente en la misma dirección. Y que es el autor del texto de esta película también, ¿no? Y luego también yo creo que se puede hacer una asociación con una película que hizo 9 años después en México, Luis Buñuel, Los Olvidados. Los Olvidados. Que también utiliza la misma palabra, ¿no? Entonces, yo creo que es un punto de intersección interesante. Fuerte entre los dos. Y la música extraordinaria. La música es magnífica y además tiene ciertos ecos, efectivamente, de música autóctona mexicana, que no cita absolutamente nada, pero él estuvo en contacto con un grupo de músicos de estos populares, eso que llaman en Nicaragua una banda chichera, de estos que tocan a cambio de alcohol, vamos, que de los que da la mejor impresión Eisler, y dice que eran unas personas humildes y pobres y no sé qué, pero que estaban llenos de dignidad y, vamos, de encanto personal. Y entonces él se interesó mucho por este tipo de música, porque claro, no la conocía. La música la tenía que haber hecho Revueltas se acababa de morir, y entonces viene él a México precisamente para buscar inspiración, y porque además la película tiene un detalle interesante, que es que podríamos decir que es una película neorrealista italiana, que no lo es, claro, pero en el sentido de que parte de un punto similar, que es prescindir de actores profesionales y trabajar con los propios habitantes del pueblo donde la película se rueda. Que claro, para evitar problemas con la enunciación vocal y que no funcionaran como actores desde el punto de vista del sonido de la voz, la idea es verdaderamente curiosa, porque hay una voz en off que va narrando lo que pasa y que incluso, pues en una escena en que dos personajes están hablando, y fulanita le dijo a menganito, fíjate, no sé qué, y dice los diálogos. Entonces es como una especie de película muda, toda la música está envolviendo toda la narración, y es como una especie de película muda que el papel de los intertítulos lo desempeña la voz, que por cierto es de un grandísimo actor que era Burgess Meredith. Como hemos visto en los títulos. Claro, lo ha puesto aquí, que bueno, seguro que para quien no en este momento no caiga quién es, pues es el personaje del intelectual narcisista insoportable que aparece en Lo que piensan las mujeres, en la película de Lubitsch.
pues está, vamos, que además está maravilloso en esa película, está verdaderamente divertido, ¿no? Y entonces la película funciona por una parte como si fuera cine mudo y al mismo tiempo es cine sonoro y al mismo tiempo es cine neorrealista en el sentido de que es, bueno, como la terra trema de... Es casi cine documental, de alguna completamente, manera. pero no porque es ficción, pero como si fuera documental, claro, porque el que hace de pastor es un pastor realmente. Y así es exactamente la misma situación de una de las más grandes obras de la historia del cine, que es La terra trema, de Visconti, que está rodada en Acitrezza, que es una isla del sur de Sicilia y que además bueno, todas las personas que intervienen allí, los pescadores, las mujeres de los pescadores, toda la familia, son los propios habitantes del pueblo. Como y pasaría además, en Stromboli de exactamente luego... igual. Es la época neorrealista, ¿no? Que se busca, pues eso, digamos, una especie de verdad en bruto, que sea pues la propia gente que está representando su propia existencia. Yo me atrevería a decir que el movimiento neorrealista italiano, como tal movimiento, con independencia de que hay películas buenas, buenísimas y otras quizá un poquito más endebles, en general como movimiento es lo más importante que ha pasado en la historia del cine. Es una cosa de una fuerza y de una originalidad. Bueno, pues esta película de la que acabamos de ver, y para los que están en su casa y solo lo oír la música de los créditos, que ya era suficientemente atractiva, dicho sea de paso, pues estamos verdaderamente en un borde, podríamos decir que en un límite casi entre lo que es ese cine, ese verismo del cine neorrealista y lo que es el cine mudo, en el sentido que también el cine mudo funcionaba también de una manera muy directa, muy inmediata, porque el actor de cine como tal en realidad no existía, es otra cosa. Son actores de teatro que muchos de ellos están, hoy día cuando los vemos, están un tanto sobrepasados, y hay mucha gente en el cine mudo que no son actores profesionales precisamente porque funcionan de una manera casi documental, como en esta película. Esta película es interesantísima y bellísima y tiene una fuerza dramática tremenda, y además es una película rojísima que, bueno, de lo que está hablando, claro, pues es de la situación de atraso de las clases populares campesinas y cómo, naturalmente, ciertas cosas que van en su beneficio a priori son rechazadas porque no entran dentro de la configuración ideológica dentro de la cual la religión, en el sentido convencional del término, tiene un culpable papel. Entonces es una película sumamente interesante y sumamente recomendable. Por supuesto no la verán ustedes en ningún cine. Claro. Pero está en internet, está en el internet. Has hablado de dos cosas que han sido comunismo, por supuesto, fundamental para comprender a ambos compositores, y has hablado de pasada de alcohol. Y te invito, ya que tenemos documentos audiovisuales, como he dicho antes, a ver al hermano y a la hija de Silvestre Revueltas, un lujo que desgraciadamente no nos podemos permitir hablando de Bach, de Vivaldi, de Tomás Ruiz de Victoria o de Carlo Gesualdo. Al hermano, el muralista. Yo hubo una profunda intimidad, mucho mayor que la que se supone el simple lazo de amistad, de sanguíneo, de ser hermano, mi hermano mayor, y yo uno de sus hermanos menores. La cosa ocurrió después de mi regreso de las Islas Marías. Acabando de regresar de las Islas Marías, fui a verlo. La situación era la siguiente desde el punto de vista anecdótico. Yo estaba muy enfermo de paludismo, entonces mi presencia era muy impresionante. Pues yo venía amarillo, escuálido, de una manera que no me había visto yo a mí mismo. Entonces le causé una impresión sumamente poderosa. Una impresión demasiado angustiosa a Silvestre. Entonces me preguntó cómo había estado yo allá, qué me había pasado, cuáles eran mis ideas, por qué me habían llevado. Y decidió, dice, óyeme, me están interesando tanto tus ideas que si me explicas más por qué luchas, yo soy capaz de incorporarme al Partido Comunista y luchar junto contigo. En efecto, así fue. A los pocos meses ingresaba al Partido Comunista después de estudiar. Él, naturalmente, conocía teoría política, ¿no? Y se incorporó al movimiento revolucionario. A mí, a lo largo de muchos años, cuando yo era niña, siempre me encontraba, ¡ay, sí! Tú eres la hijita del maestro Revueltas. Sí, yo soy la hijita. Y entonces decía, porque en aquella borrachera que nos pusimos,
y siempre me contaban historias de borracheras. Y yo decía, bueno, sí, mi papá bebía, pero si solamente hubiera bebido, pues no tendría la menor importancia. Más bien, la borrachera era como el descalificador moral. Él le decía que tenía 3 descalificadores: ser músico, que no era muy respetado en aquel momento, ser comunista o de ideas socialistas, y ser borracho. Bueno, pues tenía todos los taches que la sociedad de aquel momento admiraba en la gente. Tanto el hermano José como la hija Eugenia. La hija es encantadora. No lo pueden explicar mejor. Está magnífica, no se puede decir mejor, efectivamente. Y ahora, si quieres, vamos a ver a la hija, porque una cosa muy importante que ahora puedes comentar brevemente después de que la oigamos fue la presencia de Silvestre Revueltas en nuestra guerra civil. Claro. Y en la participación del famoso Congreso de Valencia. Vamos a verla. Cuando llega de España todavía llega con el entusiasmo de la guerra, de la lucha contra el fascismo. Pero después, en la medida que esa guerra se iba perdiendo, yo creo, estoy totalmente de acuerdo con mi tío José, que la derrota de la República fue la gota que derramó el vaso de su pesar, de su dolor. En los últimos tiempos. La gota que derramó el vaso de su pesar. Como habla, Magnífico, como habla Eugenia. magnífico. Mira, ¿ves? Esta es la foto en la que vemos a Revueltas a la derecha del todo con la delegación de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios de México. La LEAR, como el personaje de Shakespeare. Como el rey. Claro. En la que vemos a Octavio Paz, que es el tercero por la izquierda, y delante de Octavio Paz, Elena Garro, que era entonces su pareja, que ha escrito textos extraordinarios sobre Silvestre Revueltas. ¿Qué puedes comentar muy brevemente sobre... Revueltas aquí a la derecha del todo, sí, efectivamente. Pues estuvieron, es que tiene gracia porque los dos, tanto Eisler como Revueltas, estuvieron en España, bueno, apoyando a la República, pero curiosamente no, estuvieron el mismo año, en el 37, pero no se llegaron a conocer, no se llegaron a encontrar porque Eisler estuvo en enero y parte de febrero y compuso 3 canciones, que bueno, y luego Revueltas, en cambio, llegó, me parece que fue en junio y estuvo pues hasta noviembre o algo parecido, en el mismo año. Y entonces, en el libro este de escritos que publica la hermana de Revueltas cuando él ya ha fallecido, pues hay algunos recuerdos de su paso por España, muy emotivos, como todo lo que él escribe. Y entonces hay uno, que además lo cito yo aquí en las notas, en el arranque precisamente del concierto, en que precisamente él cuenta que va por Madrid, por una plaza, pues probablemente por donde el Teatro Español, y que vienen unas niñas del colegio cantando una canción que dice con el quinto, con el 5º regimiento. Esa canción es de Hanns Eisler. Justo con otras dos otra canciones intersección. más, otra intersección. Y él no lo sabe, porque no ha conocido a Eisler, pero toma nota de que ve a unas niñas cantando esa canción. Esa canción se hizo popularísima, y la prueba de popularísima es que la cantaban las niñas de los colegios, ¿no? Y luego, bueno, hizo otras 2 canciones más, precisamente para para el apoyo de la República, digamos. No pasarán, también con textos de José Herrera Pétere, como el mismo que la otra, y la canción del 7 de enero. Pero la que recoge en sus, no memorias, pero bueno, en sus apuntes de su estancia en España, la que reconoce Revueltas es precisamente la del 5º regimiento, que se hizo, ya digo, popularísima. Y él también escribió otras 3 piezas, otras 3 canciones, o bueno, canciones algunas, otras no. Un homenaje a Lorca, que la versión definitiva la estrenó en España precisamente, que acababan de asesinarle, claro. Y luego, pues 3 piezas más, una que se llamaba Porras, una canción que se llamaba Frente a Frente, y luego México en España, que es otra canción para voz y piano también. Son también músicas hechas por Revueltas en apoyo a la causa de la República. Y además él, bueno, dirigió varios conciertos en Valencia, en Madrid, en Barcelona, y bueno, y es lo que acaba de decir la hermana, que efectivamente fue un golpe terrible la derrota de la República. La derrota de la República. La prueba es que él murió 2 años más tarde, absolutamente alcoholizado, vamos, en un estado de depresión considerable, ¿no? Es evidente que él, como muchas otras personas, esperaban
que la guerra de España, bueno, lo que pasó en España iba a ser la derrota, el arranque de la derrota definitiva del fascismo. Y resulta que fue justamente lo contrario. Entonces es algo que para las personas de aquella época que vivieron ese momento tuvo que ser un instante, vamos, un episodio de un dramatismo y de una desolación que nosotros hoy pienso que no podemos siquiera llegar a imaginar. Vamos a acabar con unos versos, muy pocos, del poema que escribió Pablo Neruda y que leyó en la ceremonia fúnebre de Silvestre Revueltas en 1940. Las gotas de agua lo transmiten, los ríos indomables de la Araucanía ya saben la noticia, de ventisquero a lago, del agua a planta, de planta a fuego, de fuego a humo. Todo lo que arde, canta, florece, baila y revive, todo lo permanente, alto y profundo de nuestra América lo acogen. Pianos y pájaros, sueños y sonidos, la red palpitante que une en el aire todos nuestros climas, tiembla y traslada el coro funeral. Silvestre ha muerto, Silvestre ha entrado en su música total, en su silencio sonoro. Versos de ese poema de Pablo Neruda nos sirven para despedir esta entrevista aquí en directo desde el Salón de Actos de la Fundación Juan March. José Luis, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luis, y muchas gracias a Radio Clásica por darme la ocasión de venir aquí a dar un poco la tabarra.